Bien, entonces ahora vamos a tocar el tema del procesamiento de datos. Es claro que todos ustedes tienen buenas experiencias, entonces también nos pueden... buenas noches, Saúl. Un gusto tenerte de nuevo en la sala. Oscar estaba y se nos fue de momento. Entre otras cosas me acordaron, voy a quitarla, que vean el listado de los asistentes, pero más para que puedan tener una pantalla más amplia. Pero ya sabemos que estamos buen número de compañeros. Bien, entonces vamos a mirar, ya esta frasecita la conocemos, quien hace puede equivocarse, quien no hace ya está equivocado, ese es el tema de que siempre tenemos que hacer las cosas o dedicarle tiempo, no solamente viendo, sino que hay que hacerlas, y si nos equivocamos no hay problema, ¿cierto? Entonces por eso hay que hacer las actividades, que es lo que nos va a fortalecer el conocimiento de estos temas. Empezando entonces, tengo una diapositiva de que nos ayuda el tema al caso de lo que es el procesamiento de datos. Todos estos temas están en la estadística y en los que manejan información como tal o datos. Está el tema de los objetivos. Pues acá lo tengo como objetivos de la investigación, pero obviamente hay objetivos de otro tipo, no solo para investigar, hay un estudio para identificar o determinar algún tipo de características o de fenómenos que se estén estudiando. Entonces, los objetivos nunca se nos pueden perder de vista. Al igual que después de tener unos objetivos, debemos de tener unos instrumentos. La edición de los instrumentos, pues obviamente es un cuestionario o puede ser algunos formatos que tenemos que definir para recoger información. No solamente son encuestas, ni obviamente un cuestionario estructurado. Hay diferentes instrumentos en todas las áreas. Si vamos a hablar en la parte administrativa, pues también tenemos que en el análisis de la matriz DOFA, que siempre nos toca en todas las organizaciones, pues habrá que hacer un instrumento y mirar cómo están los diferentes procesos. Cómo estamos desarrollando un proceso de producción. ¿Sí? Cómo mejoramos una productividad. Y entonces hay que hablar de unos instrumentos. Y eso hay que codificarlo, que es lo que nosotros tenemos que hacer cuando definamos las preguntas. Eso hay que entrarle códigos al software. El software usualmente, o mejor, no es práctico yo digitar toda una característica en términos de letras. Fundamentalmente porque obviamente es más rápido digitar un número, el 1, el 2, el 20, el 30, ¿sí? Dándole códigos a las posibles respuestas que vamos a obtener. Eso se llama codificación. Y uno codifica dependiendo de las escalas de medición que hablamos la clase anterior. Es claro que para las variables cuantitativas no corre una codificación. Necesitamos los datos en bruto, los datos como se tome, o sea, la medición. Otra cosa es que después, para efectos de la investigación y de entregar informes, toque recodificar. Esa es otra situación, que está en el punto siguiente. Entonces, después de codificar nuestros datos, debemos de hacer recodificaciones si se necesitan. Buenas noches, Clara. Acaba de entrar Clara, y Clara es la que me acuerdo que tiene su foto ya colocada en su sitio web. En el sitio, bueno, en el sitio del curso, ¿no? Entonces ya está también Clara. Muy bien. Entonces, siguiendo con la conversación, está luego de codificar, hacemos una digitación y ahí tengo que entrar al análisis exploratorio. Buenas noches, Clara, de nuevo. El tema de la digitación y depuración es precisamente que en algunos casos nosotros las variables cuantitativas, que si bien no se codifican inicialmente, porque no se le ve lógica decir 30 años codificado 30 años, 32 a 32, pero sí puede ser que estemos hablando de adolescentes, jóvenes, adultos mayores, ancianos. Ya esas categorías sí podemos hacerles una recodificación, que nos ayudan los software, en este caso el SPSS. El análisis exploratorio es fundamental y también le gastaremos un buen rato en la parte operativa, porque mi sugerencia es bien clara y con un énfasis. Si no hacemos análisis exploratorio, tenemos una alta probabilidad de reproceso. La experiencia me ha dicho que
siempre me entregan las bases de datos y me dicen eso ya está pulido. Y definitivamente no me ha llegado la primera que no tenga que hacerse algún cambio, y estoy hablando de 15, 20 años de trabajo. Y no es porque no se sepa digitar tampoco, sino porque hay otros elementos que pueden influir en unos valores atípicos y en unos valores que habría que pensar en dejarlos o no para cada caso. Eso también lo vamos a conversar. Pero el análisis exploratorio definitivamente tenemos que hacerlo, es la sugerencia bien concreta. Y si pensamos en el tema de muestreo, que hace, sugiero siempre el caso de las pruebas piloto como indispensables. Aquí reitero la importancia de un análisis exploratorio. Y luego se podrá hacer transformaciones, que eso sí dependerá de los objetivos de cada quien. No siempre habrá que hacerlas, pero hay que considerarlas en este punto. Luego se hace el desarrollo del plan de análisis, pero ya tendríamos la base de datos pulida, digámoslo así, y ahí podríamos avanzar entonces a aplicar unas técnicas estadísticas, pero definitivamente esas técnicas estadísticas salen a cumplir los objetivos. ¿Sí? Miren que ahí lo trato de hacer la flecha de que el plan de análisis, las técnicas de estadística aplicar van a cumplir los objetivos del estudio. ¿Sí? No es inventándolo ahí ya en el camino, que a veces sucede. Con esto producimos información y sale la gestión del conocimiento. Mejor, antes de la gestión observarán un recuadrito que hay detrás, es construir conocimiento. ¿Sí? Construir conocimiento con esa información, porque también estamos muy dados a que construimos documentos, que de alguna manera es información, pero se nos quedan ahí. El tema es con eso construir un conocimiento nuevo o transformar el que tenemos, y con ese conocimiento ya lo gestionamos, porque también si se queda en solo conocimiento en nuestras cabezas o en los del equipo de trabajo, tampoco, habría que hacer otra gestión. Ese es un esquema entonces de procesamiento de datos muy digamos así, hablado sucintamente, pero son elementos que nos sirven para dar a entender que la estadística o los datos que vamos a tomar no se cogen así a la ligera, sino que tienen toda una estructura dentro de un programa o dentro de una investigación. Las que siguen no me voy a demorar mucho porque, o bueno, voy a hacer valer la pregunta que hay ahí, para que también interactuemos un poquito. En mercadeo es muy usual tomar estas escalas. Si está muy de acuerdo, muy en desacuerdo, u otras, como cuando nos dan un enunciado y nos dicen el tiempo de prestación del servicio es muy bueno, ponga de 1 a 5 si está de acuerdo o no. Esas son escalas muy usuales para mirar percepciones, ¿sí? De todo tipo. Mi pregunta es, ¿cómo podemos pensar en qué tratamiento darle esa, o mejor, preguntado más fácil, esa variable ustedes la consideran quali o quanti? Y si es quali, ¿qué categoría? Y si es quanti, ¿cuál? Ahí le estoy tomando agüita y me están viendo, asumo, pero ustedes están ahí todas las posibilidades de más cosas. A ver, no necesariamente es Likert. Bueno, Likert es en el caso que son enunciados, que se construyen unos afirmativos, otros negativos, y la Likert puede ir de 1 a 5, como podría ir de 1 a 7. Todavía hay mucho debate ahí. En términos de, algunos dicen que mejor pares para no dar el punto central, como que las personas se acomoden ahí. Otros dicen que es mejor más extenso. Mi posición es que el de 1 a 5 me parece que es viable, o de 1 a 7. A mí me gustan las impares, porque el hecho de decir o de pensar que las personas se acomodarían en la mitad no lo veo muy sólida, porque es como pensar siempre o dudar siempre de las personas que nos están respondiendo y que no tuviesen una opinión o un carácter para decir esto es bueno o regular o malo. Eso no lo puedo presumir. Entonces, por eso yo prefiero mantener la opción, porque hay casos donde realmente uno no tiene o el conocimiento o en realidad está como en la duda de si eso está tan bueno o no. Eso pasa. Entonces, preferiría mantener una impar. La Likert es más de enunciados, pero sí puede ser de 1 a 5, y uno estaría en desacuerdo o no con un enunciado de estos. Cuantitativa me dice Patricia, y dentro de las quantis hay
una clasificación que es escala. Vamos a seguir hablando de escala y ahí estaríamos de acuerdo. Estaríamos de acuerdo es porque, a ver, yo pensé que algunas personas me iban a poner de una ordinal, porque realmente también hay un orden. Pero si es ordinal, uno pensaría que no puede calcularle los indicadores usuales, promedios, desviaciones. Y en este tipo de escalas, creo que eso aplica perfectamente. Si uno saca porcentajes, asumamos que nos dio el 70% en desacuerdo. Pues si uno lo hace por el otro esquema de hallar un promedio, seguramente nos daría el promedio cerquita al 2, porque eso tiene que ser coherente. Si la mayoría de personas dijo desacuerdo, para dar un 70%, pues el promedio nos podría dar tranquilamente un 2,2 o un 1,8, en fin, alrededor de ahí. Pero es mucho más sintético el informe y más entendible a mi modo de ver cuando se presenta y más ágil, mucho más ágil que sacar una infinidad de tablas. Máxime que en las escalas Likert se trabajan preguntas o cuestionarios o instrumentos supremamente extensos. Entonces ahí yo creo que podemos ir hablando de ese tema son cuantitativas y trabajaríamos más unas en promedios que podrían valer aquí, pero cuando hay un promedio siempre tiene que ir una medida de variabilidad. En este caso sería una desviación o un coeficiente, más la desviación estándar aquí en este tipo de escalas. Bien, ahí vemos otra diapositiva donde ya lo que estamos planteando que es en el SPSS, hay que hacer codificaciones, ya lo mencioné en uno de los esquemas. En los esquemas que estamos trabajando, entonces el sexo puede ser 1 hombre, 2 mujer. La raza podría ser, la felicidad ahí, pero medir felicidad es seguramente complejo. Sin embargo, son escalas que se pueden dar cuando se va a medir percepción. Y así por el estilo. Alcanzo a destacar aquí un tema que también vamos a trabajar y aprovechando esta diapositiva voy a mencionar algo. Y es el tema de asignar códigos a respuestas especiales. ¿Sí? Ahí estamos observando el 0 puede ser no sabe, pero hay que tener una claridad. Si yo digo que 0 no sabe, pues tengo que decirle al computador que ese es un término. A ver, Alfredo me dice que espere un momento. Vamos a ver qué me va a decir o le doy la palabra a Alfredo. ¿Quieres que tomas la palabra, Alfredo? Te puedo dar toma el micrófono, por favor. Ah, que se le bloqueó. Pero, ¿cómo se le bloqueó si está ahí? Bueno, Alfredo, eh, al menos tiene la posibilidad del chat. O sea que creo que estás todavía, digamos, escuchándonos. ¿Nos escuchas o me escuchas mejor? Muy bien. ¿Quieres hacer algún interrogante, alguna pregunta? El 1 es sí, el 2 no. No vemos las diapositivas. Bueno, vamos a mirar qué pasa con los compañeros, si están viendo las diapositivas, qué pasa con los demás. Gigi, Gloria dice que sí. ¿Qué pasa con Clemencia? Saúl. Bueno, parece decir que los demás están al día. Menos Brigitte no ve las diapositivas tampoco. Me puso un 2. Bueno, sí, Alfredo, yo quiero que salga y vuelva si entres. Brigitte no está viendo diapositivas, es extraño que los demás sí. Puedes darle, pues, a ver, volver a salir de pronto. Bueno, muy bien, hazle Brigitte, por favor. No es lo usual. Ahora, ¿cómo estás? Ahora ya ves las diapositivas. Brigitte. Me colocan, por favor, si ya están viendo. Listo, muy bien. Bueno, dijo listo, pero hace ratico. Brigitte, ya ves la diapositiva. Bueno, voy a mover incluso esta y sigo conversando. De todas maneras, Alfredo dice que no la ve. No sé si será su conexión, pero me ve en pantalla. Extraño el tema. Voy a moverla yo a la diapositiva hacia atrás y vuelvo y la muevo hacia adelante a ver si la tomas tu equipo. Ah, muy bien. Alfredo ya la está viendo. Ah, bueno. Listo, ya como que estamos al día.
Perfecto. Entonces, continuando con la conversación, en este momento hablábamos de que hay códigos y que el cero, si uno lo dice como un código de que no sabe, es muy distinto a no responder o a cero como número de lo que estemos midiendo. Entonces eso hay que decírselo al computador, hay que darle esa instrucción y decirle. ¿Sí? ¿En qué caso? Me acuerdo ahora de un caso que tocó y fue cuando participé en un estudio el estudio de recurso humano en salud, y precisamente en una de las variables encontrábamos muchos ceros cuando se analizaba centros de salud, porque estábamos hablando de municipios, cuántos centros de salud existían en un municipio, luego en una vereda, etcétera, y eran supremamente muchos ceros. Entonces eso nos daba una ambigüedad ahí, y cuando ya empezamos a esculcar más o a consultar, el cero no siempre era que no había, que habían cero centros de salud, sino que no se obtuvo información. Entonces miren que ahí hay detalles de ese estilo. Muy distinto a hacer un promedio, entonces decíamos que casi no habían centros de salud en los municipios, pero no era tal el hecho, sino que realmente no se obtuvo información en muchas partes. Entonces eso hay que trabajarlo y decirle al aparato valores perdidos, que lo vamos a aprender a hacer también. Mirando la otra diapositiva, entonces ya es la manera, esto lo vamos a hacer más en vivo, me la voy a pasar para que podamos avanzar. Entró el tema de medidas resumen. Ya debe ir llegando la diapositiva a ustedes para donde dice medidas resumen. Está medidas de posición, medidas de variabilidad. ¿Sí? Sí, Gloria, podría ser mal codificado, es lo que sería una primera impresión. Bueno, ahora sí vamos a entrar entonces a medidas de resumen. Vamos a charlar un ratico sobre algunas de ellas para luego entrar yo sé que a todos nos gusta mucho entrar a manejar el software de una, pero también tenemos que tener esa solidez, como les mencionaba. Estas medidas de posición, a ver, ¿cuál es la más usual? Entre otras cosas, aquí en la diapositiva estoy juntando medidas de posición y medidas de tendencia central, realmente serían lo mismo, porque el centro es una posición. Sin embargo, dado el tema de seguir como lo de siempre, pues como lo más tradicional, los textos lo manejan así. A mí me da la impresión, y es lo que dice ya en el ebook que ustedes tienen, y que espero vengan leyendo, ya es ir como tratando de juntar esto. Medidas de posición y tendencia central es igual. Bien, Saúl nos da una opinión muy válida de que la media es lo más usual. No sé qué opinan las demás personas. ¿Sí? En cuanto a medidas de posición, que la voy juntando con la media de tendencia central. La media aritmética, entre otras cosas, ¿no? Porque hay diferentes tipos de media. ¿Qué otras medidas de posición conocemos? Tal vez la mencionamos la vez pasada, pero nos sobra que nos coloquemos. Cuando hay valores extremos, la mediana, los cuantiles, mediana, moda. Bueno, sí, hay esos generales de los que estamos hablando. La moda es otra medida de posición. Los percentiles también, que son de la familia de los cuantiles, realmente. ¿Sí? Bueno, muy bien, esas son medidas de posición. Algunas están en el centro, o podrían estar en el centro, porque ese es otro detalle. Bueno, la que sí no se sale de la mitad es definitivamente la mediana. Su nombre lo dice, parte la información en dos. Pero la media aritmética, y se va a mostrar en otra positiva más adelante, puede estar al principio o puede estar al final. ¿Sí? Ahí habría que mirar. La media no necesariamente estará siempre en el centro. Ahora, lo que nos dice Saúl, cuando hay valores extremos, la mediana es un indicador más fuerte, pero hay otro detalle que uno explora antes, o probablemente podría explorar antes, y es el tema de la media recortada. No sé si ya han leído sobre el particular, pero la media recortada es otra posibilidad y la hablaremos cuando nos la dé el software de una manera más rápida, ¿cierto? Hay media recortada, tenemos la media geométrica que también elimina un poquito el efecto de los valores extremos, y la media armónica, que dependiendo del tema también podría ser útil, sobre todo en las partes de ingeniería, ¿sí? Porque es una media que trabaja con valores inversos. Eso en la generalidad. Pero también hay otro detalle que no quiero pasarlo por alto, y porque lo reiteraré muchas veces más. Siempre que hablemos del promedio aritmético, valga decir la media,
debe de estar indiscutiblemente pegado en la redacción una medida de variabilidad, que la usual es la desviación estándar, pero yo diría que puede ser o la desviación o el coeficiente de variabilidad. Ahí vamos a hacer una insistencia, porque definitivamente cuando yo alcanzo a captar algunas lecturas de informes, me dicen que el promedio es 38, pero bueno, ¿y eso qué es? Varía mucho o poquito. Nada más para ilustrar este caso, voy a hacer un supuesto y voy a decir que el promedio del grupo nuestro, o sea, donde estamos aquí todos nosotros, que estamos Alfredo, Brigitte, Clara, Clemencia, Gloria, Marcela, Patricia, Sandra, Oscar no supe qué le pasó, será que lo tengo oculto, voy a mirar aquí yo en mi esquema, Saúl, y ahí estamos, y Oscar perdió tal vez la comunicación, ahora estaba, ya no lo veo. Entonces pensemos que el promedio del grupo va a ser de 35 años. Pero, ¿qué puedo decir yo con ese dato? O díganme ustedes, entonces, ¿qué pueden decir? ¿Que el grupo es muy joven? ¿Es más o menos? ¿O qué? ¿El lo qué quiere decir? Bueno, 35 años. Pero, ¿qué tanto se varía alrededor de ese valor? Esa es la clave del asunto. A mí me dicen que el promedio de mi grupo es 38 años y me quedo muy en veremos. Porque entonces de todas maneras no sé qué música les pongo para la próxima, para empezar la próxima, si les pongo reggaetón o les pongo otra salsa. ¿Sí? Porque 38, sin saber la desviación, no sabría que hay personas que pueden tener muchos más años, o otros mucho más poquitos, o si en realidad casi todos están por ahí. Para poder saber eso, tengo que tener la medida de variabilidad. Espero que sea claro yo ahí. Y si tienen alguna duda me van diciendo, aquí no había subido yo algunos comentarios, la moda es otra medida, percentiles y la mediana. Bien, en el comentario de Gloria, pues la media aritmética es obviamente un número que trata de buscar o de representar a toda una serie de datos, pero lo representa bien siempre y cuando no tengamos esos valores atípicos. Siempre y cuando diríamos que sea una distribución de forma acampanada. Lo que ya hablando un poquito de términos más avanzaditos sería cuando decimos es una distribución normal, ¿sí? Donde por ahora nosotros la vamos a identificar cuando trabajemos los histogramas. Y el histograma nos da más o menos acampanado, que sea simétrico, o sea que un pedazo de mi curva es igual a la otra, entonces yo puedo pensar que la media es un buen indicador. ¿Sí? Siempre y cuando también entonces la variabilidad no sea mucho. El mucho o poquito ya lo veremos también posteriormente. La mediana, en cambio, nos va a partir la información en dos y no tengo problema, porque si la redacción viene, el 50% de mis datos o de las personas tienen 30 años o menos. Bueno, ya sé que es la mitad, pero no importa que una persona tenga 10 años. Únicamente me dijeron el 50 está de 30 para abajo. Obviamente el 30 para arriba también vale. Entonces, si hay personas de 80 años, de 70, de 49, pues no importa. Conté y la mitad de las personas están de ahí para arriba, entonces no importaría el problema de valores atípicos. ¿Sí? Ahora, depende de la variable que estudiemos para hacer la comparación. Brigitte, ¿puede haber valores extremos? Claro, pueden haber valores extremos, pero el tema estadístico es precisamente cómo los tratamos. No siempre es eliminándolos. Hay una tendencia, una creencia de pronto, o más bien un hábito, podría ser un hábito, a eliminarlos. Se eliminan los valores atípicos. Entre otras cosas, hay que diferenciar entre valores atípicos y valores extremos. Sugerí leer el capítulo 3, el tema de las cajas y sesgos. ¿Sí? Ahí voy a dejarlo todavía pendiente porque deben de leer, deben de leer. Entonces, les menciono el tema de los valores atípicos, o en este caso son los valores extremos, son los atípicos. No. En el tema de la técnica de caja y sesgo, o una técnica de Jace, un estadístico que ha trabajado mucho técnicas y procedimientos, pues entonces lo que él nos dice es, el valor atípico es uno que está alejado del resto, pero no tanto como para llegar a ser extremo. Valga decir, si nosotros en nuestro grupo somos alrededor de personas de 40 años, etcétera, etcétera, no estoy diciendo que yo los tenga porque me ven un poquito canas, pero también les he dicho a las personas que me dicen de las canas, es porque me he trasnochado mucho estudiando, ¿cierto? No más que por eso. Bueno, y alguna que otra rumbita por ahí también trasnochando. De todas maneras, si fuéramos alrededor de 40,
podría pensar que mi edad por los lados del 50 y punta. Ah, bueno, muchas gracias. No, y tranquilo sí estoy porque pues eso no, me caen bien, me dicen. Una broma, ¿no? Bueno, decía que de los alrededor de 40 y una persona de 50 años, si hay muchos, 41, 42, 43, 48, 30, en fin, un 54, un 55 podría considerarse atípico, o sea, digamos lo que es escaso. Sin embargo, un 90, un 80 ya sería un extremo. Entonces ahí hay que mirar, hay que tener diferencias. Cuando veamos el grafiquito que el que les menciono, ya ahí la técnica nos dirá, y cuando lean más ustedes el capítulo 3 en esa parte específica, que tengamos el concepto de los rangos intercuartílicos, ahí saldremos, sabremos más a ciencia cierta cuándo es atípico y cuándo extremo. Pero aquí lo que yo considero relevante es cómo tratarlos. Porque, insisto, hay un hábito como de eliminarlos sin mucha reflexión. No, ese no es el caso. Debemos de analizar cada tema en particular, cada variable en estudio, y puede ser que unos valores extremos realmente sean por maldigitación o sea por otro tipo de causas, hay que los podemos sacar. Siempre dependiendo del objetivo, pero no siempre es prudente hacerlo así nomás. Es más, cuando lo hagamos, habría que justificar en el informe que se eliminaron determinados valores porque se consideran que es muy poco probable que vuelvan a suceder. Esa sería como la explicación, ¿sí? O la justificación de cómo saco algunos. Las medidas de variabilidad me ayudan entonces también a eso, porque cuando yo tengo una medida de variabilidad muy grande, es porque hay mucha heterogeneidad y puede ser que sea un solo valor el que me lo alejó demasiado o dos valores, entonces esos me están volviendo mis datos muy heterogéneos y entonces habría que mirar si los mantengo o no. Entonces, si nos va quedando claro esa conversación, ¿sí? Si me voy haciendo entender hasta acá. 7:30, 8:30, a las 8:30 empezamos a trabajar con el software. Muy bien. Veo un 1 que se entendió, perfecto, ahí vamos bien. Los demás también si tienen alguna duda, como les digo, no duden nunca en preguntarnos, es la oportunidad. ¿Sí? Mientras defino otro horario que he estado estudiando, les cuento aquí de una vez, dejar una opción de que al día siguiente de la charla voy a estar conectado durante el día, una horita siquiera, para que puedan entrar las personas y hacer cualquier otro tipo de consultas después de que piensen cuando ya terminamos la clase si quedó algo dudoso, entonces me lo pueden preguntar. Mañana tendría yo unas charlas ya a las 8, en fin, por ejemplo, mañana de 10 a 11 puedo estar conectado. No quiere decir eso que puedan entrar todos, sino el que tenga alguna dificultad o el que considere. Me trataré de conectar de 10 a 12, si no estoy me acuerdo, me ponen un correíto y yo me conecto a esta misma sala. Bien, como alternativa pues de que sigamos siempre consultando todo. Ah, y lo de los foros en el sitio web que hoy miré y ya les dije que no habían entrado, no hace 3 o 4 días, algunos sí, pero no la veo acá. Ah, mi amiga mexicano, eh, se me escapa el apellido, Minerva, es el de los que más ha entrado la persona, pero no lo veo hoy en este momento, quién sabe qué dificultad tendría. Muy bien, Alfredo, con todos esos unos quiere decir que estoy muy claro, ¿no? Muchas gracias. Bueno, entonces las medidas de resumen ya estamos hablando de las de posición, centralización, dispersión y forma en el esquema usual. Nosotros podemos hablar de posición, ahí están todas. Bueno, aquí el tema ya es de qué dicen las medidas en la nueva diapositiva. Estoy mirando qué dicen las medidas de dispersión. Esto no es más como por reforzar el tema de que si entrego una medida de variabilidad, una medida de posición como es la media aritmética, debemos de tener una de dispersión definitivamente. Los unos son para la conexión de 10 a 12. Ah, bueno. Muchas gracias pues porque, bueno, apoyó esa nueva estrategia para que nos vamos como mejorando el asunto siempre y teniendo una muy buena comunicación. Bien, entonces aquí seguimos. Esto es el tema de las medidas de dispersión. En el tema de las medidas de dispersión, siempre se habla, como lo estamos mencionando acá, hay
las medidas de posición o la media aritmética dice la mitad de la historia, como dice ahí. Sin embargo, pues hay que colocarle la varianza o la desviación o el coeficiente de variabilidad para que nos quede completa. En el informe que ustedes van a construir con nosotros todos, habrá que redactar siempre media y desviación o media y coeficiente de variabilidad, más otros detallitos. Creo que esto ya es más o menos claro para todos, lo podrán leer y confirmar más. El coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es más que la desviación sobre el promedio. No sobra destacar un punto y es, en este caso yo coloqué, mejor dicho, lo copié de internet o lo traje la formulita y coloqué sigma. La de sigma es la desviación verdadera de la población, eso hay que diferenciarlo también. Realmente lo que es más usual es colocar ahí la S de la desviación de la muestra. Entonces el coeficiente de variación generalmente lo encontramos la desviación sobre el promedio por 100. Entonces si observamos, esto es porcentual. Cuando es porcentual, de alguna manera ya puedo tener algún criterio de tomar una decisión de si es muy variable o no. El tema del 20% que está escrito en esa diapositiva, pues es empírico. No hay forma de justificarlo. Lo que pasa es que es lo que se va viendo, lo que se va leyendo, lo que dicen muchas personas, pero a mi modo de ver, esto hay que mirarlo siempre con recelo. Me explico, no es lo mismo una variabilidad de un 20% en unas variables que pueden ser el área de la salud, que entre otras cosas aquí tenemos varias enfermeras para que nos vamos a ir enterando, clemencias por el lado contable, pero en plata, por ejemplo, hablando de la línea de contabilidad, que es clemencia, pues yo asumo que una variabilidad en facturaciones de un 20% y hablando de millones, eso es me parece que es supremamente variable y que podría tener unas connotaciones muy distintas a otro tipo de variables de cuando estemos contando el número de computadores. Pues un 20% puede que sea bastante, pero no sería tan, no tendrán la misma connotación. O sea que el 20% hay que mirarlo con no solo recelo, sino que hay que darle el contexto en cada una de nuestras variables. ¿Sí? O sea que en general uno dice menos del 20% es poco variable. Pero lo que sí es cierto es que mientras más nos acerquemos al cero, que no habrá casi, si llega al cero, pues obviamente es una constante. Pero si uno mueve variables del 2%, 3%, que casi no las ve, a no ser de que sean variables originadas por experimentos de laboratorio, donde ahí hay muchas variables controladas, donde hay, bueno, o en procesos en producción industrial, donde tenemos control de calidad, ahí pueden ser coeficientes muy bajitos. En tipo encuestas de percepciones puede que también se encuentren ya valores más altos. Y ni que se diga ya pues si hablamos de pesos en kilogramos, siempre y cuando estemos mezclando personas jóvenes y adultos, pues seguramente nos van a dar variabilidades muy altas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con estas medidas de variabilidad y no tomar siempre criterios como generales, sino analizar nuestra propia variable y ya mirar si en realidad un 20 es mucho o no. Pero lo cierto es que siempre más pequeñas es mejor. En dinero, generalmente uno encuentra variables de 100%, o sea, 180%, seguramente cambiantes. Pero ahí entonces también vamos a tener que pensar y vamos nosotros a analizar cómo disminuyo la variabilidad. Ese es un trabajo importante. Alfredo, S2, ¿qué me quiere decir? ¿No ve la diapositiva o no me entiende el concepto? O le doy la palabra más bien. Alfredo, vamos a ensayar a ver si tomas la palabra y nos cuentas las dificultades que vas observando. Es más, no lo veo ya aquí en la sala, tal vez entró y salió. Brigitte, Clemencia, Gloria. Aquí entró de nuevo Alfredo. Alfredo, de nuevo en la sala. ¿Estás escuchándonos bien? Miras la diapositiva. Voy a moverla incluso para avanzar otro tantico y mirar si ya tu equipo está adecuado.
No veo las diapositivas. Bueno, parece ser tu equipo, menos mal ya acabamos, entre otras cosas. Ahí sí la ve. Bueno, muy bien. Esta era una parte entonces que quería recordar un poquito en términos de los recuerdos de algunas medidas de posición en general, pero no hemos todavía mirado cómo se calculan unas u otras. Eso lo dejaremos para la próxima sesión porque también entiendo que nos gusta mirar temas de los software. Entonces vamos a mirar un poquito el SPS. Comentarios hasta acá y si alguien quiere tomar la palabra. Hacer algún aporte, mencionar de sus variables que está trabajando. Cualquier aporte es valioso definitivamente. Entonces si alguien quiere tomar la palabra, también me ayuda y nos ayuda a todos. No estamos en la primera clase donde estamos tímidos, ni en la presencialidad. Aquí nada más nos pueden mirar de reojo, pero no más. Paso a la otra presentación entonces. Bueno, ¿qué quiere decir no uno? Patricia, ¿quieres hacer algún comentario o me está descontrolando? Ah, bueno, me iba a decir que no había preguntas. Bueno, muy bien. Bueno, entonces voy a pasarme a abrir otra presentación. Voy a mirar por aquí dónde era que la tenía. ¿Cuál era la que iba a mirar? La 5.1, usted me llevó los papeles por otro lado. Dejémoslo, voy a ensayar aquí. Voy a abrir otra presentación. Y creo que es la 6. Vamos a ensayar. Estas todas están en nuestro sitio. Todas están, ahí anoté. Aquí está ya lo tengo. Entonces vamos a mirar un poquito el tema de cómo vamos a explorar con los archivos de Excel. Cómo voy a abrir el archivo Excel en SPSS. Recordando que deben seguir leyéndolo el ebook y que que luego reforzaré, si es del caso, la teoría o los conceptos de la media, mediana, moda, etc. La moda no tanto, pues, pero las que más se ven. Entonces vamos a mirar el tema de cómo vamos a trabajar el archivo Excel. Los que ya recuerden que envié un archivo Excel y vamos a abrirlo. También los que no tienen el Excel, el SPS todavía, pues está esta presentación que les voy a mostrar y lo harán tan pronto lo bajen para que se sepa cómo se hace. Bien, tengo una conducta de entrada en primer momento y es ¿qué se sugiere para identificar errores de digitación en las variables cualitativas? Pregunto yo. ¿Cómo se podría identificar cuando tenemos errores o mejor, errores en una variable quali? O lo mismo, ¿cómo identificamos valores anormales en una variable quanti? Opiniones. ¿Estamos concentrados o estamos leyendo o qué? El 2, bueno. En las cuantis creo que por eso si hay valores atípicos estemos. Es correcto, Saúl. La pregunta aquí apunta ¿cómo detecto si hay valores atípicos extremos? ¿Cómo los detecto? Porque de alguna manera uno tiene una serie de datos y nos toca a nosotros identificar unos valores atípicos, pero entonces debo de apoyarme en algún procedimiento. Bien. Codificando los datos. No, a ver, en las variables cuantitativas no es usual codificar los datos. No es lo recomendable. Usted toma los datos en bruto, los digita y punto. Ya después, con algún procedimiento, es que podemos detectar precisamente esos valores atípicos. ¿Sí? Lo mismo en las cualitativas. Pero bien. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de identificar pues, a través de esta sesión, o más que todo en la próxima. La dirección del curso, les recuerdo, es en la info Moodle, porque ahí deben de entrar más. Antes de subir los datos y en el tema de caja y sesgo, dicen, bueno, muy bien. Bueno, uno de las opciones más claras es el de caja y sesgos. Definitivamente caja y sesgos es de las que más recomiendo,
para identificar los valores atípicos en las variables cuantitativas. El tema dice Gloria, de un filtro, pues no sabríamos, no me queda claro pues la situación, porque filtro es mirar, deme la información solo de los casados, solo de los viudos, pero no sabríamos de todas maneras si qué valor, cómo se perfila, pues, o cómo detecto el valor atípico. De todas maneras, por la caja y sesgo sí vamos obteniendo ya una primera aproximación. Y obviamente si yo puedo calcular un mínimo y un máximo, también puedo tener una idea, ¿cierto? Algunos indicadores descriptivos. En las cualitativas definitivamente lo vamos a hacer es encontrando las frecuencias simples, ¿sí? Que ya se verán. Bueno, entonces ahora sí tengo aquí en la pantallita el tema de cómo vamos a importar un archivo de Excel. Asumo que lo estén viendo. Me está quedando intranquilo lo de Alfredo. Me dice si está viendo, por favor, la diapositiva, Alfredo. Porque todos los demás sí lo están mirando, parece ser. Entonces sería de tu equipo o algo. Bueno, Alfredo está viendo también. Muy bien. Entonces aquí tengo... Primero tendremos que abrir el archivo de SPSS, que generalmente estará por inicio, programas, ¿sí? Y SPSS 19 o SPSS 18. Saúl, no hay problema para estas funciones, lo hacemos igual, ¿sí? No hay problema, le funciona igual, ¿sí? En lo que vamos a ver en la generalidad del curso va igual, ¿sí? De pronto, si fuese la versión de Excel grabado en la última, pudiese tener problema, pero no creo. Sin embargo, para curarse uno en salud, podía guardarlo como versión 2007 y ahí no tiene dificultades. Yo creo que no tienen pues problema para hacer el mismo proceso. Bien, entonces aquí estábamos hablando, bueno, Oscar volvió a entrar, muy bien. No, Oscar estaba ahí hace ratico, estoy con otra persona que no me ha entrado hoy. Bueno, entonces me fui después de abrir el archivo, que ahorita volvemos a recalcar, inicio, programas, SPSS, que debe estar ahí, él va a abrir la ventana del SPSS y luego va a llegar a una ventanita que vamos a cancelar porque es útil única y exclusivamente cuando vamos a abrir uno de los archivos recientes, o sea que hayamos trabajado hace poco, ahí salen en pantalla y uno lo activaría. Para el caso no, para el caso vamos a cancelar esa ventanita cuando salga y luego me voy como si fuéramos en Excel o en el mismo Word. Archivo, abrir, como están viendo en pantalla. Archivo, abrir. Y ahí vamos a decir datos, que es la que está en la diapositiva. Datos. Yo le voy a mostrar 2 o 3 diapositivas y luego lo haré en directo. Lo que pasa es que lo hago así también porque creo que la diapositiva les puede quedar más fácil de observar y luego ya miraríamos en directo para evitar riesgos como el pasado. Luego de darle datos, observen la diapositiva que sigue. Creo que ahí les queda claro, para los que no tienen SPS lo pueden hacer por sí mismos mañana o cuando pronto lo monten. Obviamente habrá que buscar en qué carpeta tengo yo el archivo Excel, cuál será la carpeta, y habrá que decirle definitivamente es archivo de qué tipo, o sea, toca activar la flecha que estoy colocando en una figura, porque cuando él llega obviamente está mostrando los del SPSS, que son extensión .sav, SAV. Patricia, no, usted tiene su archivo Excel, como el que envié esta tarde, usted lo tiene grabado en una carpeta, lo tiene tranquilamente ya diseñado, se lo enviaron en la empresa, generalmente los graban en Excel o en una base de datos, puede ser el Access, en fin, pero todas ellas son susceptibles de pasar a este software. Entonces, usted lo digitó en Excel o se lo mandaron en Excel y ya sabe dónde lo tiene. Entonces nos vamos por el punto donde íbamos y abrir datos y luego vamos a mirar la carpeta. En este ejemplo lo tengo en cursos online, pero usted lo puede tener en la raíz o donde bien considere. Y luego entonces le vamos a decir archivo tipo y le vamos a decir XLS o SL, en fin, depende de la versión. Activamos esa opción y luego él nos va a mostrar entonces el recuadrito que tengo a la derecha
y es, le debo de chulear el nombre de variables en la primera fila. Esto es relevante en términos de que también es muy importante identificar cómo construyo yo el archivo Excel. El archivo Excel debe de quedar en la primera fila los nombres de las variables, valga decir edad, sexo, estado civil, P1, P2, P3, P4, en fin. Pero no debe de quedarse espacios como se hace cuando uno va a hacer una nómina o una PIG, un balance general, donde pone bonito pues la hoja en Excel. No, aquí lo que necesitamos es la primera fila con los nombres de variables y a partir de ahí vamos a colocar los datos, se digitan los datos común y corriente. O sea, la edad, 20, 25, lo que fuese. Entonces ya ahí le damos esa opción en la hoja 1, porque uno también podría abrir la hoja 2 o la hoja 3, le puedo dar un rango específico, ahí ven las opciones, y le daríamos a aceptar. En el ejemplo, perdón, dije el 2 es el que tengo aquí en la parte inferior, ejemplo exploración, XL, lo sombreo, me pregunta lo que acabo de hablar, y de esa manera él me abre el archivo. ¿Es claro para todos este proceso? Por favor me lo confirman con el 1 o con el 2 si hay dudas para volverlo a mencionar. Muy bien, Lía, Alfredo, Oscar, perfecto. Bueno, Clemencia no me la coge del todo. Voy a volver a repetir la diapositiva anterior para que nos quede claro. Más bien desde la anterior. Después de tener abierto el software, Brigitte, profe, hubo un problema que se me sacó y no vi nada. Bueno, eso lo noté ahora, pero vuelves a entrar. Yo creo que ya estás observando adecuadamente. Creo yo. Dime de nuevo, porque voy a repetir el proceso. Sí, ya está viendo bien. Perfecto. Entonces vamos a mirar. En este proceso es, luego de abrir con gusto, luego de abrir el software me voy a ir por por archivo, como estamos mencionando aquí. Archivo, luego de archivo me voy para abrir y luego de abrir voy a ir a la parte de datos. Eso es casi igual cuando vamos a abrir un archivo en Word, en Excel, en cualquier software de estos. Después de eso, cuando llego a datos, él me muestra esta primera pantalla que tengo con el número 1, ¿cierto? Esta primera. Pero me muestra los archivos que tienen extensión .saf, porque esa es la extensión del SPSS. Y como estoy abriendo el software SPSS, entonces él cree que voy a abrir uno de ellos. Como eso no es lo que pienso, sino que yo pienso traer es uno del Excel, entonces vamos a darle a la opción archivos tipo. Archivos tipo. Cuando le doy ahí, pero en la pestañita, claro está, o sea, donde habíamos dado ahora el otro énfasis, en este recuadrito, ahí ya me muestra todas las posibilidades, incluso podría traer de otro software. Ahí me vieron todos dándole eso. Bueno, llegó la niña aquí, me estaba saludando a la distancia. Bueno, entonces, luego de escoger Excel, me muestra, debo de observar los archivos que tienen esa extensión o que son hechos en ese programa, pero en la carpeta en que yo esté parado. Obviamente no están mirando la misma mía, ¿sí? Ustedes tendrán otra, o la USB. Y voy a abrir el archivo ejemplo exploración. Ese es el que les envié esta tarde, ¿sí? Entonces, cuando abran ejemplo exploración, va a caer a este otro recuadro que tengo en la parte superior, que estoy poniendo en un recuadro, y ahí lo que le estoy diciendo es, bueno, léame el archivo, la primera fila tengo los nombres de las variables, va a ser la hoja número 1, entonces le daría a aceptar. Con ese procedimiento ya él abre el archivo y llegamos al pantallazo que observamos. Reitero ahora la pregunta si es claro el proceso para abrir un archivo Excel. Bien, muy bien Clemencia. Patricia, claro, tú le das a abrir, te sale datos, pero es que el que vamos a abrir es de datos, entonces tienes que darle datos, ¿cierto? Fue lo que acabamos de mencionar. No vamos a abrir sintaxis, ni vamos a abrir de procesos, ni vamos a abrir
de resultados, vamos a abrir de datos. Entonces ahí es donde te toca darle clic. Y cuando le aceptas datos, ya buscas el tipo de archivo Excel y de esa manera ya abres hasta llegar a este pantallazo que es el del archivo que les envié. ¿Has ensayado, Patricia, este proceso? O sea, es lo que estamos haciendo. Ya cuando tengo este archivo en pantalla, pues ya viene un detalle que estoy resaltando. Tengo dos pestañas claves en este programa. La de vista de datos, que es en la que estoy en este momento, ¿ya? Esta que estoy colocando aquí, vista de datos, donde tengo todos los resultados. Y tengo otra que dice vista de variables, que es la que está en este momento que podríamos darle clic. En vista de datos quedan los numeritos, pero observen que él ya me trajo los nombres, sexo, cargo, etcétera. Eso porque así lo digité en Excel. Y en vista de variables viene lo nuevo. En vista de variables entonces es donde voy a tengo la posibilidad de cambiarle la estructura al archivo que traje de otro lado. Valga decir, en este caso viene el archivo categoría laboral, edad, sexo, cargo, salario, todas ellas están numéricas. Pero es bien claro que algunas de ellas no. Valga decir, el sexo no debe ser numérico, el sexo es una variable cualitativa. Por eso es que hicimos énfasis, y sigo haciéndolo, en que cuando hagan sus variables tenemos que saber bien si es cuantitativa o no. Las quantis son numéricas, las cuales son cadena en este programa, en este software, ¿sí? Entonces, por eso aquí también tenemos las posibilidades. Nosotros solamente vamos a trabajar el tema numérica si son quantis o cadena si son cualitativas. Las otras opciones son una forma de presentar los datos, pero no amerita nosotros esforzarnos ahí, porque generalmente nosotros hablamos cuantitativas y cualitativas. Indicadores quantis y cruces de variables que se hacen con las cadenas, o sea, con las cuales. Por eso requerimos de eso. Entonces, en vista de variables tenemos esas posibilidades. Cuando le doy clic a alguna de estas opciones, él me va a mostrar pues la anchura y esto es susceptible de cambiarse obviamente. Luego llegamos a este otro recuadro, pues llegamos es cuando vamos a decir, voy a devolverme un puntico, cuando yo le digo qué tipo de variable es, yo puedo decirle que es cadena. Y a las cadenas, a las que son variables cadenas, tenemos una posibilidad que dice valores. Valores. Este punto que voy a encerrar, valores, es específicamente para poder decirle al aparato que cómo voy a rotular unos códigos. Valga decir, yo digito 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Por simpleza, por agilidad, por rapidez, porque no eficiencia, etc. Pero también tendré que decirle después ese 1 a qué equivale y el 2 a qué, con un objetivo, que ya en las tablas que construyamos, pues obviamente nos salgan son sus etiquetas o sus equivalentes a esos números. Para el ejemplo, estoy trabajando con la variable categoría laboral, que la llamé gerentes generales, gerentes de planta, supervisores y supernumerarios. Pues podríamos hablar también de diferentes especialidades en el área de la salud, ¿cierto? Podríamos hablar de pediatras, de ginecólogos, obstetras, pues obviamente la línea de la parte de epidemiólogas, ¿no? En fin, y así por el estilo en cualquier área del conocimiento, ¿sí? Claro, estas diapositivas, todas ellas, todas estas presentaciones, estas y las que vienen, o sea, pueden adelantar, están en nuestro sitio. Patricia, allá está, entra con tu clave, allá las tenemos en el esquema de, o bajo la etiqueta de información SPSS, ahí las tenemos. Y hay otros videos complementarios. El video también es muy útil que lo miren. Eso lo tenemos ahí, para que todos vuelvan y lo trabajen, ¿sí? Ya que no hay problema, eso ya lo tienen ahí colocado, ¿sí? Bien, y aquí entonces las etiquetas de valor, en el caso de la edad,
hice el ejemplo de 18 a 25, de 26 a 40, 41 a 55 y más de 55 como modo ejemplo. ¿Sí? Pues bien, y ya haríamos algún proceso. Voy a hacerlo en vivo entonces de aquí para adelante. En vivo quiere decir que voy a compartir escritorio, voy a irme al SPSS y ya ahí vamos a volver a hacer esto mismo, pero ya digitándolo. Espero que ustedes hasta aquí vayan bien. Comentarios hasta acá, dudas. Lo hacemos en vivo. Los que lo tienen pronto ya lo empezaron a hacer, o si no, volvemos a retomarlo. Yo voy entonces ya a pasarme a compartir escritorio y hacerlo en directo. Esperemos que no se me pierdan ninguno ni se vayan a salir. A salir quiere decir que lo saque pues a veces la tecnología. Depende del computador que tengamos. ¿Hay alguna duda hasta acá? Seguimos y voy en vivo, ¿no? Muy bien. Entonces me voy a ir a ver la pregunta de Patricia. Está en una carpeta, ¿cómo hago si no me abre? A ver, lo primero pues obviamente es saber en qué carpeta lo tengo. La carpeta debe de abrir, porque ya será problema pues de otro estilo, del sistema operativo que tengas. No sé si está comprimida o no la carpeta, pero el archivo que yo envié, Excel, como no es pesado ni nada, te debió de haber. Es más, puedes ir de nuevo al correo, a tu correo, mirar el email que envié en ese momento, abres el archivo, lo guardas en una carpetica que no tenga dificultad, en mis documentos o en la carpeta del curso SPSS, que es bueno tenerla porque después enviaré otros archivos. Entonces puedes crear una carpeta, baja de nuevo el software, perdón, el software no, sino en este caso es el archivo de Excel, lo guardas en esa carpetica, abres ese PSS y haces todo este mismo procedimiento, pero el archivo debe de abrirte. Puede ser que haya llegado dañado, pero entonces vuelve y lo bajas del correo. ¿Sí? Inténtale, Patri, por favor, abriendo otra vez. Ok. Bueno, en algún momento cuando yo comparto escritorio, no siempre veo los comentarios que me colocan, entonces trataré de irme moviendo de un lado a otro. Voy a hacer compartir escritorio. Y aquí ustedes me van a decir, él está trabajando. Creo que ya deben estar viendo el pantallazo de SPSS. O un pantallacito pues de la ventana. Me confirman por favor con un 1. Si estamos viendo es correcto, me alegra mucho, ya lo vemos todos. Perfecto. Gloria no veo que conteste. Entonces debe ser que ya salió de la sala. Bueno, ahí está en la sala, pero no la veo pues como contestando. Entonces, vamos a ver el tema de... ya están viendo pues en pantalla eso. Le reitero si Gloria sí está viendo en pantalla el SPSS. Bueno, muy bien. Entonces, obviamente esto para abrirlo es como cualquier programa, por eso lo hice yo. No lo hice total porque a veces es demoradito para abrir, entonces ya lo tenía para ganar tiempo. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a abrir el archivo. Ojo, Patrick, que es la que a veces has tenido dificultad. Vamos a mirarlo en detalle. Me fui por archivo y es lo que estoy haciendo en pantalla. Voy para abrir. Es lo mismo que está en la diapositiva. Y si tienen el SPS y parten la pantalla en dos, de pronto después ensayarán esa estrategia. Podrán ir haciéndolo uno a uno. Pues a la vez. Abrir y datos. Aquí no tengo que irme por ningún lado de sintaxis, ni de resultado, ni nada. Datos. Cuando doy esa instrucción, me muestra un directorio cualesquiera, que ya tiene el configurado, pero entonces ya me toca a cada quien ir a buscar su carpeta donde la tenga. Yo sé que la tengo por los lados de León Darío. Yo creo que a ustedes es muy recomendable tener una carpeta específicamente del curso. Es más, creo que aquí el de León Darío no me sirvió. Voy a buscar otra, entonces me voy a ir para equipo. Yo voy a buscar equipo. Voy a evitarme complicaciones y voy a buscarla en mi USB. Era el que debería de haberlo organizado también.
Ahí ya brinco un poquito, entonces voy a ir a buscar mi USB, porque aquí no sé exacto si lo tengo, entonces vuelvo y repito para ver si coge el nuevo hardware que entró, datos, voy a mirar equipo, ¿dónde lo tengo? Equipo, y aquí está mi USB, León Darío, activo, busco CIEM, busco cursos online, y observen que hay muchos archivos con extensión SAF. Esos son archivos de este software. Esos son los que él cree que yo estoy buscando. Pero entonces cuando le vamos a dar archivos de tipo, le doy en la pestañita, o sea, en el triángulo, y ahí me muestran que yo puedo traer de otros programas, pues de otros paquetes, del Sistat, del Lotus, DBase, SAS, etc. Para el ejemplo voy a traer del Excel, es lo más común, lo que la mayoría de empresas tenemos. Entonces le voy a dar Excel. Y ahí ya me muestra varios archivos ya de Excel, porque ya le pedí que me mostrara son los de esa extensión. Y yo voy a abrir el de ejemplo exploración, es el que tenemos para este ejercicio. Y le doy abrir, así nomás. Ya me muestra lo que también tenemos en la diapositiva, eso lo hago yo 2 veces para que se compruebe. Quiero toda la basecita de datos, le doy a aceptar. Y en un momento está mostrándome los resultados, pero ya en este momento no veo cuando me colocan ustedes los resultados, pero ya sé que están viendo el programa de SPSS. ¿Sí? Entonces ahí lo están viendo, tal vez está muy grandecito, vamos a ver qué puedo hacer aquí. Voy a minimizar este otro. Bueno, ahí ya está bien. ¿Sí? Creo que ya lo veo y ya alcanzo a mirar cuando me colocan los unos. Tal vez no alcanzan a ver el menú. Voy a bajar un poquito la ventana. Voy a cerrarlo de que hay detrás. Eso aquí. Entonces ahí alcanzan a ver el menú. Ahora hay otra posibilidad. Aquí no están viendo. Pueden cerrar donde dice close. Podrían darle ahí para que se vea más amplio la, toda la pantalla, ¿cierto? Si cerramos como esa división que hay ahí en close, podríamos mirar más la pantalla. Bueno, muy bien, yo creo que ahí están viendo adecuadamente. Tal vez en este momento voy a subir un poquito para que miren donde dice vista de datos y vista de variables. Vista de datos y vista de variables está en la parte inferior. Voy a seguir subiendo un poquito para que observen en la parte inferior de sus pantallas vista de datos y vista de variables. Muy bien, ahí esto fue lo que yo tenía, lo que traje de Excel. Tenía una que llamé P1, P2, etcétera, etcétera. Si me muevo más a mi derecha, tengo P8, P9, laboral, edad, sexo, cargo. Estamos observando, ahí se ve laboral, cargo, en fin. Eso es lo que traje del Excel. ¿Qué me falta? Organizarlo. Organizarlo es que yo no quiero que el sexo me quede 1 y 2, ni que el cargo me quede en esos valores. Entonces lo que vamos a trabajar es precisamente organizarlo y me voy por vista de variables, que es el botoncito que tengo aquí donde estoy mostrando, vista de variables, eso le doy yo clic acá. ¿Sí? Ustedes cuando lo tengan en vivo, pues obviamente, o cuando lo tengan activado, le dan vista de variables y llegamos a ese pantallazo que estamos observando. ¿Cuál es el ejercicio en cuestión? Pues en lo que teníamos en la diapositiva, definitivamente sexo no es una variable numérica. Entonces lo que vamos a decirle es, bueno, le doy clic a la variable donde dice numérica y él me muestra unos punticos o me los activa. Le voy a dar clic ahí y ahí me permitirá entonces cambiarle el tipo de variable. Para el ejemplo, dijimos que era cadena. Bueno, Patricia me dice que era el archivo el que tenía problema. Bueno, perfecto, Patricia. Entonces ya sabemos que lo importante es que la ruta es la que nos sirve. Puedes trabajar con ese y ensayar lo que estamos manejando. Muy bien, eso es lo útil aquí es que se sepa la ruta y que ya lo abrió con otro archivo que pueda servirte más. Entonces aquí voy a decirle cadena
tiene 11 caracteres, definitivamente yo lo único que tengo aquí es 1 o 2. Entonces yo podría dejarle carácter 1, no tengo problema, ¿cierto? Porque cuando yo escriba mujer, eso es un rótulo que le voy a colocar una etiqueta más, pero realmente la amplitud de mi campo sería 1 o 2 o 3 máximo si yo dijera otras clasificaciones para el sexo. Voy a dejarle carácter 1. Entonces quedó cadena de carácter 1. Ahora, la etiqueta donde estoy dándole clic ya es otra etiqueta donde yo quiero aclarar algo sobre la variable. La variable cumple la mayoría de requisitos de los software. No puede ser demasiado extensa, no acepta generalmente caracteres especiales, no deja espacio entre ellas. Pues sexo no necesitaría espacio entre ellos, pero modo ejemplo aquí, porque estamos en un ejercicio, yo quiero cambiar esa etiqueta y voy a poner sexo de los padres, por colocar un ejemplo, para dar a entender que requiero más información. Sexo de los padres. Podría ser que en el instrumento después busquemos sexo de los secuestrados, en fin, algo por el estilo. Lo que trato de decir es que la etiqueta es aclaración de la variable en cuestión, para el caso sexo, y que es cadena. Y aquí viene lo que es más relevante de momento y que es el interés en esta sesión. Valores. Valores para la variable sexo. Los valores, y ojo con el comentario, los valores o esta opción aplica única y exclusivamente para variables cualitativas, ¿sí? Porque son las que yo le voy a dar unos rótulos. Entonces me voy para valores y ahí está activándose la opción que buscamos dándole a los punticos, y ahí es donde se dice cuáles son las etiquetas de valor. En las etiquetas de valor, modo ejemplo, obviamente, entonces voy a decir que el 1 va a ser hombre. Pude haber dicho mujer, pero asumamos que así fue lo que consideramos. Le puedo dar enter o le puedo dar añadir. Y 2, para el caso, voy a colocar mujer. También puedo ser femenino masculino, en fin. Y tuviéramos más, podríamos más, pero no sé si tengo 3. Allá. Aquí viene un detalle. Aquí no es valor perdido. En las variables qualis el valor perdido no corre, sino que únicamente uno podría darle un código. 3 no respondió, 4 no aplica, pero aquí no hay promedios, entonces el 0 no aplicaría, o el 4 o el 5. Estos números no son números realmente, ¿sí? Entonces no hay tanto problema en la definición, o mejor, no se utiliza para hacer procedimientos de estadística descriptiva, sino simples frecuencias. Para el ejemplo yo voy a dejar 1 hombre, 2 mujer, solamente. Si diera 3 no responde, casi que tendría los mismos resultados que si dejara un código. Entonces le voy a dar a aceptar y ya quedó configurado. De una vez quiero hacer el del cargo. Entonces cargo tampoco es numérico. Luego me paro en numérico, le doy a los punticos y le voy a decir que esto es cadena. También le voy a decir que es de una sola amplitud. ¿Cuándo sería de 2? Pues la edad generalmente no pasamos más de 99. A no ser de que fuéramos el estudio en un ancianato y pasan de 99. Entonces podríamos darle amplitud 3. ¿Sí? Pero en esos casos uno mirará cuánto le da. El cargo, entonces yo voy a poner aquí, bueno, modo ejemplo, cargo del entrevistado. Parece que no es coherente con el caso, pues uno hablar del sexo y va a cruzar después, pero esto es como muestro el valor de la etiqueta. Además, si no nos corre cuando sea el ejemplo, vengo y quito eso y digo, no, esos no eran los padres, eran los empleados. Entonces aquí está. Y lo que sí hay que reiterar otra segunda vez es cómo hacemos los valores. Entonces vuelvo y me paro en valores. Y ahí, de acuerdo al ejemplo que tenemos en la diapositiva, creo que tenemos 1, si me voy acordando, gerentes generales. Creo que fue así, añadir. Voy dando a añadir el 2. Vamos a colocarle algo como gerentes de planta. ¿Sí? Si lo quiero mayúscula, pues ya lo coloco. Esta es la ventaja de estas, de uno ya definir las etiquetas como a bien considere. 2 gerentes de planta. 3 supernumerarios, era el ejemplo. Supernumerarios. Y 4 vamos a colocar, bueno, operarios, creo que era el ejemplo.
Aquí podríamos entonces también haber dicho en una encuesta 5, bueno, 1 muy de acuerdo, 2 en totalmente, las escalas generalmente vienen 1 muy en desacuerdo, 2 desacuerdo, 3 ni una cosa ni otra, dicho en otras palabras, claro, 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo. Por este lado precisamente se hace todo ese esquema, y acepto, con otra ventaja, que en este tipo de instrumentos o en ese tipo de instrumentos uno puede copiar dándole aquí en el número y que quede sombreado como si fuera toda la fila, control C, sombrearíamos las que nos toque y le doy control V y él me colocaría esa misma estructura en todos. Situación que podemos hacer para las otras preguntas que son unas escalas. Entonces, ya hicimos este ejercicio con dos variables cualitativas. Y sigo moviéndome a mi derecha, donde aquí observamos otro punto importante y es lo de la medida, lo que él llama medida. Y tenemos definido unas variables donde la primera es la única que me tiene como escala y las otras nominales. Pues ahí hay un problema porque definitivamente hay algunas que son variables que estamos considerando cuantitativas, que son las preguntas de P1 a P10. Entonces, cuando traigo archivos de otra parte, también tengo que revisar el tema de medida y tratar de identificar qué variables voy a trabajar. Entonces, para nuestro ejemplo, solamente voy a dejar, mejor dicho, la mayoría de ellas voy a colocarlas de escala. La primera, o sea, la P1 es escala, P2 es escala, etcétera. ¿Sí? El etcétera es que voy a tratar de abreviar un poquito para que nos rinda. Y solo estoy dejando, o mejor, vamos a colocar laboral, es una variable, pues aquí es de, podríamos considerarla ordinal, porque es de un escalón como en lo que les toca hacer en las empresas, o por salarios, o por lo que sea. Entonces laboral puede considerarse, laboral, no, la que tengo como cargo. Cargo es una variable que pusimos cadena y debe ser ordinal. Y sexo es una cadena que debe ser, sexo es una variable, ¿cuál me dirán? ¿Ordinal o nominal? Sexo es la que vengo aquí trabajando. Sexo entonces la voy a colocar nominal, ya está. Pero el cargo es más ordinal. Las otras las tendríamos que poner definitivamente en el tema de numéricas. Numéricas. Pero no lo voy a hacer de momentico. Voy a mirar qué pasó con estos cambios donde diga vista de datos. Me vuelvo a pasar a la vista de datos. Y si estamos observando, ya no sale el 1 y el 2, sino que me está saliendo mujer, 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 hombre, mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta acá me van copiando, como llaman algunos. Me están viendo bien la pantalla. Me hice entender ahí, fui claro cómo hacemos los cambios. Muy bien, Brigitte. Muy bien. Alfredo, muy bien. Oscar, bueno, entonces eso parece que ya va bien. Esperamos lo que nos digan. Patricia, muy bien. ¿Qué pasa, Clemencia? Clara. Saúl. Este es el tema, muy bien, Sandra. Este es el tema entonces de, a mí no me cambió los rótulos. Bueno, habría que mirar. No me salen las variables. A ver, Clemencia, ¿le estás trabajando en tu archivo o mirando solamente? Porque tú tienes el SPS. Deben de salir las variables. A ver, vista de variables, vuelvo y me paso. Y en vista de variables tenemos P4, P5, no sé qué, desde P1. ¿Sí? Cuando voy a pestaña de datos, vista de datos, lo que ya nos debe salir son... Ah, ya sé lo que pasa. Un segundito, ya les voy a decir ese nuevo concepto. A ver, a algunos, como a Clemencia y Alfredo,
probablemente les están saliendo lo siguiente. El 1 y el 2, pues los números. Entonces lo que pasa es, en este botón que están observando, que estoy moviendo el mouse, dice 1A, es un botoncito que dice etiquetas de valor. Ah, bueno, pero en la versión 18 tal vez no sea el 1 y el A, no, tal vez sí se mantiene el numerito, el mismo esquema, 1 y el A. Si le doy clic a ese botón, él me va mostrando o las etiquetas o los códigos, depende de lo que yo necesite. Ahí le di varias veces. O sea, cuando uno lo pasa a los números a etiquetas, yo le puedo dar entonces o quiero mirar el número, porque a veces hay que saber a qué equivale ese código para hacer determinadas operaciones, pero operaciones de procedimiento, que luego se verán, por ejemplo, transformar. Yo quisiera cambiar el 2 por el 0, entonces tengo que saber que ese dígito fue un 2. Entonces, si lo tengo en la otra forma, yo únicamente sé que dice mujer, pero entonces no sé qué se digitó. Entonces tengo que poderme mover. Alfredo y Clemencia, ahora sí están viendo, encontraron el botoncito para que le den clic y él les muestre sus equivalentes. Dándole clic en la parte superior, en la barrita de trabajo, si le doy clic a etiqueta de valor, que es el numerito 1 y A, él me muestra o el número o las palabras. Si no hubo cambios, deben de volver a vista de variables, como voy a ir a hacerlo yo, vista de variables. Me voy a ir de nuevo a donde dice valores, y por favor denle clic otra vez a los punticos y ahí deben de, tal vez no le dieron a aceptar ahorita, entonces probablemente hay que volverlo a hacer. Claro, no le sale nada, entonces lo que pasó fue que no hubo, no se le digitó o no se le dio añadir cuando le dábamos 1 igual a hombre. Si no sale nada es de nada de números, pudo ser que cuando se cambió de número a nominal se hayan podido perder, pero no sería lo lógico en este caso. Lo que yo digamos que considero es haber mirado el archivo que se trajo si traía los números. No me muestren sexo, nada, no, sí lo hice. Bueno, porque aquí se ve claritamente cómo lo estamos observando. Yo creo que tienes la misma versión y nos da perfecto. Habría que pues mirar de nuevo todo el proceso a ver dónde se pudo haber tenido la falla. Pero cuando abres el archivo, bueno, exacto, nos debía haber dado perfectamente igual como lo tienes. No sé si, Alfredo, en este momento tienes en pantalla lo que estamos observando, que es los valores 1 hombre, 1 gerentes, Clemencia, y cuando se pasa a vista de datos, ¿qué observas? Los números. Bien, porque de todas maneras, insisto, cuando le damos a las etiquetas nos debe de cambiar entre la etiqueta y el número. Solo veo los números. Clemencia, ¿has encontrado el icono donde dice etiquetas de valor? Está en donde están todos los muñequitos. Es un 1 y una A y debes de darle ahí. No te cambia lo que me dices, ¿no? Puede ser un detalle tan elemental como lo que pasa en programación. Si solamente se dejó un espacio y luego el número, ese espacio no nos lo dejaría ver. Me explico. En vista de variables que tenemos aquí, si yo le dejé un espaciecito, por decirlo menos, le digo cambiar al 1, y no me está dejando, bueno, no me deja porque ya nada más le di un espacio de 1. Entonces ahí es donde está el asunto. Bien, ábrelo. Entonces, no, pero no lo has sombreado. No lo abrí. ¿Cuál vas a abrir? Entonces aquí vamos a mirar, parece ser que
algunos, a Patricia, perdón, a Clemencia y a Alfredo no le está funcionando el de las etiquetas. A los demás sí le funcionó, los demás que lo tienen en pantalla. Yo sugeriría volver a traer el mismo archivo para ver cómo le llegó, porque el procedimiento está pues aquí como se ve en pantallita adecuado y asumo que también lo están haciendo bien, entonces no habría razón por qué no le sale. No tiene ninguna lógica en ese punto. Pase para los datos. Y no le abrió. Muy bien. Comentarios hasta acá. Bueno, el cacharreo es que sí toca como volverlo a abrir, pero realmente las instrucciones que tenemos aquí y las que hicimos en la presentación son las adecuadas y ahí está que nos debe dar. Vamos entonces a avanzar un tantico. Iba a abrir el archivo. Vamos a mirar. Voy a estar un segundito para abrir un archivo. Y vamos a mirar. Bien, entonces vamos a continuar en el... A ver qué me dice Patricia. ¿Qué pasó, Saúl? Cuéntanos, a ver. Ah, bueno, si quieres te doy la palabra o no lo cuentas así cacharreadito. A ver, no veo la, digamos como que la razón. El problema es que con el cargo es que solo hay 1 y 2. Perfecto. Y si se ponen más variables, no es que no le reconozca, sino que no le saldrían. Pero entonces yo lo hice fue el cargo y era categoría laboral. Entonces el error fue mío. ¿Cierto? Sí, el cargo tiene 1 y 2. Sin embargo, si yo le doy, claro, está correcto, Saúl. Tienes razón, yo lo hice mal. El cargo solo es 1 y 2. La categoría laboral es que era de 4. Entonces, pero sí mostraría donde hay 1, debe de tener, claro, porque no hay sino 1 y 2. Entonces el 3 y el 4 no aplica. ¿Sí? Ahí tiene razón Saúl, obviamente. Entonces, ¿cómo lo arreglaríamos? Voy a vista de variables. Ojo, estamos observando. Como me equivoqué fue en cargo del entrevistado, vamos a hacer el siguiente ensayo. Estoy seleccionando la línea 15, que es donde puse cargo de gerentes. ¿Sí? Y luego le doy, después de sombrearlo, le doy control C. Ojo, repito. Yo me equivoqué, pero ese me va a servir para lo de laboral. Entonces me voy y sombreo el número 15. Y entonces me queda seleccionado toda la línea. Le doy control C, que es copiar. Y luego me sombreo la línea 12, que es la laboral, que es la que realmente requiere de estos códigos. Y le doy control V. Con esa instrucción ya me quedó la de laboral adecuadamente. La de cargo no aplica de esos, entonces yo puedo venir a la de cargo y eliminar por ahora. Para eliminar alguna le sombreo la categoría en cuestión y elimino. Aquí nos sirvió para hacer ese otro ejercicio, cómo elimino cuando tengo dificultades. Ya miraremos después si le ponemos el 1 o el 2. ¿A qué le ponemos? Pero lo que es cierto es que el laboral ya nos quedó del 1 al 4. ¿Cómo me doy cuenta? Vista de datos. Y aquí estamos observando que tengo laboral, todos ellos. Si le doy al botoncito de códigos, entonces me salen los números. Y si le doy a las, de nuevo, vuelve y me salen las letras, o sea, las etiquetas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Cómo nos fue ahí ya Clemencia y Alfredo? Si nos está funcionando. Y gracias a Saúl, el que nos dio la mano. Había definido mal lo de laboral, pero me sirvió para hacer como copio y pego. Alfredo nos funcionó ahora sí, después de hacerle ese cambio. Lo mismo que Clemencia. Los demás nos había dado, creo que de entrada.
Bien, Clemencia, vamos a mirar entonces. Debe de habernos pues dado, no sabría el error exacto. Perfecto. Clara, lo que nos pasa ahí es lo que quería mirar como exploración y es lo que vamos a hacer a continuación. Pero ya tú lo detectaste, pero entonces vamos a mirar el detalle. Bueno, Clemencia, trataríamos de mirarlo mañana en la sesioncita de las 10, pues si puedes entrar a la hora, si no lo ensayaríamos luego con volviendo a abrir el archivo porque realmente con este procedimiento nos debe de dar pues todos igualito. Tengo el mismo inconveniente, no visualizo en la pestaña de datos. Bueno, vista de datos habría que mirar y luego vuelvo y mirando lo de la diapositiva y mirando el de nuevo el archivo te debe de dar. Bueno, muy bien. Vamos a hacer por ahí, terminando la sesión de hoy, el tema de que nos ayudó incluso Clara, que hay un error. Entonces lo que voy a mirar ahora precisamente es cómo detectamos errores en variables cualitativas. Ojo, cómo se detectan los errores, o sea, lo que voy a hacer es un análisis exploratorio de las variables qualis. Análisis exploratorio de las variables cualitativas. También lo tenemos en la presentación, pero yo la dejé en la mitad para que ustedes la puedan observar más. Bien. Sí, Alfredo, podemos mañana mirar un ratico el asunto, pero lo puedes cacharrar ahora si no estás muy cansado y ya si no mañana lo volvemos a conversar por la sala. A las 10 me conectaré un rato. Bueno, ya pasó mañana, falta ver. No, es mejor mirarlo antes de la próxima sesión. Entonces, vamos a ver. Voy por analizar. Insisto, lo que vamos a hacer es un análisis exploratorio. Bueno, Alfredo, ya se buscaría alguna otra opcioncita. Voy a hacer el análisis exploratorio para variables qualis. Entonces lo que voy a hacer es irme por analizar, que será toda la parte que cuando vamos a hacer algún procedimiento está por la ruta de analizar. Bueno, me refiero a un procedimiento estadístico, que hay que diferenciarlo de lo que yo llamo estadísticas, no, sino procedimientos de órdenes de manejo, mejor. Órdenes de manejo lo vamos a trabajar por transformar y por datos. Pero cuando sean órdenes de procedimiento lo voy a mirar por analizar. Y específicamente vamos a trabajar mucho más lo de estadística descriptiva, obviamente, que es nuestro curso, y también llegaríamos a comparación de medias. Entonces, voy por estadísticos descriptivos y frecuencias. Estamos explorando para variables cualitativas. Descriptivos y frecuencias. Entonces, cuando le doy esas dos, esa ruta, me muestra lo que se está viendo en pantalla y observamos que el icono o la figurita que nos coloca antes del nombre de la variable es una regla. Eso lo que quiere decir es que es una variable cuantitativa. Cuantitativa, que es una variable de escala. Eso es lo que quiere decir la reglita. A P4, P5 y demás no les cambié. Ahorita se las cambiamos. Y lo que sí es cierto es que edad, por ejemplo, es cuantitativa, también debemos de cambiarle. Edad nos debería de salir con la reglita para que él nos pueda calcular los estadísticos que necesitamos cuando sean cuantis. El salario está cuanti, en fin. Él nos muestra sexo, que fue uno de los que cambiamos, a nominal. La nominal nos coloca unas bombitas. Y a cargo lo habíamos colocado ordinal, coloca unas barritas. Entonces los iconos nos van dando pautas de qué es cada variable. Para este ejemplo, voy a colocar las variables cualitativas, pero como hay que reconocer aquí en este caso, que de todas maneras las variables que tengo son solamente escalitas de 1 a 5, entonces también es útil trabajar las variables, hacerles las frecuencias, las tablas de frecuencia, pero solo para explorar los datos. Entonces yo voy a sombrear dejando la tecla Shift hundida, o si no paso de a una, con la tecla Shift hundida y moviendo flechitas, voy a seleccionar las variables, la edad, no, voy a pasarlas con la flechita, las paso al otro lado, pero sí voy a pasar sexo y cargo.
Ni la edad, ni el salario, ni la primera, que son números más cuantitativos o con más posibilidades de categorías de respuesta, no las paso. Ahora lo único que aquí ya está chuleado a mostrar tablas de frecuencia. Siempre viene por defecto. Cuando trabajemos alguna cuantitativa por este lado, que también se va a trabajar, le quitaríamos este chulo. Este chulito nos sirve solamente para las variables qualis. Y en este enfoque de hoy, únicamente para explorar. Entonces voy a darle aceptar. Eso es todo. ¿Qué me va a entregar el aparato? Él empieza a procesar. Aquí tal vez nos habíamos perdido la vez pasada. Él empieza a trabajar, a procesar. Y nos va a entregar unos resultados. Ahí observamos unos valores, ¿sí? O mejor, una tabla. No se alcanza a ver del todo, pero sí se percibe cuál es la idea. Yo podría moverme más para la derecha, pero no hay del caso. Lo único que me está diciendo aquí es que tengo 50 valores válidos, 6 perdidos, al menos en la primera pregunta. En las otras 2 y 3 no hay valores perdidos, en la 4 dice que hay uno, en fin. Entonces aquí ya estamos explorando, estamos mirando, porque pueden ser encuestas o instrumentos donde hay saltos. Valga decir donde se dice, ¿es casado? ¿Sí o no? Si no, brinque a la pregunta tal. Entonces ahí habrían muchos supuestamente valores perdidos, pero es porque la encuesta lo ameritaría. Lo que estamos analizando aquí es si encuentro valores perdidos. O si hay, perdón, no perdidos, sino si hay cuestiones anómalas o si hay errores. P1 me está diciendo que hay 6 perdidos, pero me muevo entre los códigos 2 y 5. Y estoy explorando, estoy observando que la mayoría están en 4 y 5. Esta es la reflexión que estamos haciendo para todos. Y aquí es donde en P2 observen que hay un número 8. Eso quiere decir que tenemos un error en la pregunta número 2, un error de digitación. Luego lo que yo acostumbro a hacer es precisamente tomar nota de ya en el escritorio, pues obviamente cómo estamos y voy anotando. En la pregunta 2 hay un 8 que no puede ser. Sigo mirando, la P3 no hay problema. La P4 tampoco veo problema, hay una perdida, pero habrá que mirar si fue que no se contestó o qué. En la P5 veo un número 7. Por lo tanto, ahí anotaría, en la 5 hay un 7, hay que arreglarlo. Y ese es todo el procedimiento. Vamos mirando, la P8, la P9, todas están bien. La P10 también va del 1 al 5. Se observan las frecuencias, todo va correcto. Llegamos a la que teníamos cambios, cargo del entrevistado. Solamente hay 2 gerentes, apenas lógico. Pero no hay ningún número que me salga de lo normal. Cosa contrario con lo que nos decía Clara ahora. Aquí sí estoy encontrando el número 5. Hay un 5 en sexo. Por lo tanto, ahí ya detecté el error. Pues Clara lo cogió de ojo porque tenemos pocos datos. Pero hablemos de unas bases de datos de 5.000, de 7.000, incluso de muestras pequeñas que pueden ser de 580. Es difícil observar estos detalles. Entonces aquí ya observo que hay un 5. Por lo tanto, anoté los errores. Ya al cargo del entrevistado hay un 1 y un 2, no hay errores. Entonces, esta es la estrategia que mencionaba para poder detectar si tenemos errores atípicos o errores mal digitados en este caso. Ahora me voy a pasar otra vez para los datos. Yo me lo puedo hacer con alguna icono que tengo o en la parte inferior donde está el icono de el SPSS, me muestra el de resultados y el de los datos. ¿Sí? Aquí yo ya voy observando y me pasé a los datos nuevamente. ¿Por qué me pasé a los datos nuevamente? Porque ya me tocaría venir a arreglar. Entonces voy a arreglar uno de los daticos al menos y luego paso para las inquietudes que tengan. Creo que, bueno, uno de los que teníamos malo era en P2, que era el número 8, y la de sexo también, que teníamos el número 5. Entonces voy a hacerlo con el de sexo. Entonces estamos en pantallita viendo la columna de sexo. Yo puedo seleccionarla dándole un clic al nombre, o sea, en la columna, el encabezado, y le voy a dar a los binóculos. Los binóculos, pues es muy claro, los binóculos sirven para
para buscar, eso es como la idea. Entonces ahí hay un icono que se muestra, que son los binóculos, dice buscar. Podría hacerlo pues por el menú de letricas, pero ahí se ve muy claro este botón, buscar. Al darle clic, me dice, bueno, en la columna sexo, ¿qué quiere buscar? Pues yo le voy a decir que me busque el número 5. Y le digo, buscar siguiente. Estoy digitando el 5, voy a buscar siguiente, le doy clic, y él en pantalla ya me va a mostrar el número 5, ya brincó. Uno a veces no lo alcanza a detectar bien, pero yo ya sí se observa. Cierro este porque era un solo 5, y ahí lo estamos observando. Él cayó a un 5 en la variable sexo. Luego, ¿qué seguiría? Pues obviamente ir a mirar, en este caso estoy en la encuesta 20 o en el registro 20, ir a mirar la encuesta, qué pasa con el sexo porque se digitó mal, y ahí confirmo cuál es el valor. Voy a suponer en el ejemplo que era un 1. Entonces le dijo 1 y le doy enter y ya me colocó la variable que realmente es. Ahí entonces ya pude arreglar ese dato. Si tuviera otro error ahí, pues vuelvo y lo hago. Si es el caso, hagámoslo, pues tampoco hay tanto problema, al menos de afanes, pues por mi parte. Entonces yo sé que en la P2 habíamos anotado también que había un error que era el 8. ¿Cierto? Entonces sombreo P2, el 8, voy a los binóculos, buscar, y le digo que me busque el 8. Buscar siguiente. Ahí ya brincó, cierro, y asumamos que, que en lugar del 8 era un 4. Entonces le digito 4. Y así sucesivamente. Tenemos todavía para arreglar el P5 y el P15, que ustedes lo podrán hacer como ejercicio. De todas maneras, después me dicen que cambiaron. O mejor, como ejercicio van a cambiar que el P5 sea realmente un 3 y el P15 no estaba considerado. Entonces, ese lo arreglamos. ¿Qué hacemos luego? Pues obviamente grabar los cambios. Y está el botoncito de siempre, guardar este documento, o sea, el botón, el segundo icono de la barra del menú. El primero es abrir un archivo, el segundo es guardar, entonces le doy ahí clic. De hecho, no lo habíamos guardado todavía, entonces él me pregunta cómo lo quiero guardar. Ya en este momento me va a guardar es con extensión SAF. O sea, ya me va a quedar con todas las especificaciones del archivo que estamos trabajando. Pero será abierto posteriormente con el mismo software del SPS y ya no tengo que hacer la misma operación de ahora, sino que ya me va a quedar guardado con SAF. Modo ejemplo voy a llamarlo, porque no otra vez, ejemplo análisis exploratorio, yo lo voy a llamar así también, así lo monte encima, pero este me debe quedar SAP también, ¿sí? Ejemplo análisis exploratorio, vamos a darle como que ese nombre. Aquí lo tengo, ejemplo análisis exploratorio. Luego le cambiamos el nombre desde el caso y le doy guardar. Se fijan si dónde lo en qué carpeta queda. Ahí lo guardé, ejemplo, con ese nombre que dijimos, y él nos lo está colocando en la parte superior, ejemplo análisis exploratorio.saf, faltándonos por arreglar el P5, que en lugar del 7 le van a poner un 3, y listo. Voy ahora sí a dejar de compartir y me van a decir las inquietudes para finalizar hoy del tema. Voy a ir cerrando esto. Cierro el editor, sí. Para el ejemplo, no voy a... El editor es para guardar archivos de resultados. No los quiero guardar en este momento. Entre otras cosas, la sugerencia es, ya volví al lado de charla de texto más bien, la votación quedó 6-3 en cuanto a si teníamos instalado el software 6 y no 3. Bien, voy a parar aquí la grabación para que también me quede mejor